una asociación que trabaja incansablemente por preservar los valores y la identidad de este deporte y también trabaja incansablemente por preservar el uso de la diéresis. Enhorabuena, estáis arriba. No hay una asociación de cigüeñales, no hay una hermandad de gente bilingüe, no hay una jefatura de pingüinos que esté por encima de vosotros. Gracias. Y a pesar de la labor que hacéis, claro que sí, un aplauso para la diéresis, un aplauso. Y a pesar de la labor que hacéis por esos 2 puntos sobre la U, no estamos en Sigüenza, estamos en Gijón, estamos en Asturias, estamos en quizás la región, la comunidad, el lugar de España que más ama, uno de los que más ama este deporte. Quiero aprovechar para saludar y agradecer a Asturias Paraíso Natural por hacer posible esta noche, también a la Cámara de Comercio y, por supuesto, agradecer la presencia del presidente del Principado de Asturias, alcaldesa de Gijón, el presidente de la Federación y el resto de autoridades. Un aplauso fuerte, por favor, para ellos. Placer. También quiero saludar a todos los asturianos y asturianas que nos están viendo a través de la TPA. Es la primera vez que la Gala Nacional de Piragüismo se retransmite y se televisa en directo. Queridos amigos, queridos vecinos, mi nombre es Santiago Alberú y durante la próxima hora, hora y cuarto, estaré dando premios a la gente más tocha de este país. Gente con brazos como cabezas, cabezas como piernas y piernas chiquititas. Si alguien le hubiese dicho al Santi Alberú de 10 años que un día estaría presentando la Gala Nacional de Piragüismo, habría respondido: ¿la gala de qué? Ah, de piragüismo, guay. Porque lo que estáis pensando es: ¿qué hace este tío aquí, que tiene pinta de ahogarse en un charco? Pues os voy a confesar que no soy completamente ajeno al deporte del piragüismo. Hace unos meses participé en un cortometraje en el que interpretaba a un piragüista y tengo aquí un documento de lo bien que se me daba. Ahí está. Clase, elegancia, hay quien diría incluso técnica. Y si esperamos unos segundos más, bebiendo todo el agua del río. Ahí estoy. Qué porte, ¿verdad? Saúl Cravioto. Gracias por ese aplauso. Iniciado desde el Parque de las Autoridades de Pena. Gracias. Saúl, misma espalda. No sé si te has fijado. Misma espalda. Si algún día tienes algún compromiso, no puedes ir, voy yo. Nos parece. Hablamos luego. Esta noche se entregan también los laureles olímpicos que otorga el Comité Olímpico Español. Para los que no lo sepan, los laureles olímpicos son una distinción, voy a dejarlo claro, a leerlo bien, para campeones olímpicos que también hubieran sido campeones del mundo en categoría absoluta, deportistas olímpicos o no olímpicos que se hubieran proclamado un mínimo de 3 veces campeones del mundo o equivalente en categoría absoluta, y para deportistas que hubieran participado al menos en 7 ediciones de los Juegos Olímpicos. Es decir, los laureles olímpicos se dan a gente que tú la llamas para tomar una caña y no puede. ¿Vale? Los laureles olímpicos se le dan a gente ocupada, a gente con lío, a gente que hace tiempo que no baja al parque. Porque el piragüismo, amigos, es un deporte exigente. Es un deporte exigente de verdad, ¿a que sí? Para ganarte la vida como piragüista, que tienes que ser el número 1. Para ganarte la vida como futbolista, puedes jugar en el Getafe. ¿Sabes? Un piragüista queda cuarto en los Juegos Olímpicos y ha tenido una temporada regular. Un delantero es del 4.º equipo de la liga y hace un anuncio con Pepsi. Cuando cumples 35 años y eres futbolista, te vas a Abu Dhabi, te vas a Turquía o te vas a Japón a embolsarte billetes. Cuando cumples 35 y eres piragüista, te vas a la comisaría de tu pueblo. Sois unos héroes, sois unos locos, sois gente que hace esto porque ama el deporte. Y estoy muy contento de estar aquí esta noche con vosotros. Pero como tenemos 180 premios que dar y tenéis todos el kayak en doble fila, ¿qué os parece si vamos a meterle caña a esto? ¿Queréis? ¿Empezamos? Pues vamos adelante con ese aplauso, con el primer premio de la noche para los mejores equipos de la Real Federación Española de Piragüismo.
entrega el premio y pide un aplauso para Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón, y recogen y pido que suban también Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno, bronce olímpico en París 2024 de C2 y Sara Uzande, de Estefanía Fernández, Lucía Val y Bárbara Pardo, campeonas del mundo en 2025 de 4.500. De K4 500. Bueno, ¿qué tal? Por aquí, por aquí. Ahí. Vamos todos al centro. Los premios, por favor, adelante. Alcaldesa, si es tan amable, les puede entregar los premios. Bienvenidas. El primero va a ser un poco más caos, pero luego vamos a aprender todos cómo se hace. Maravilla. Adelante, adelante, sin miedo. Por favor, todos aquí al centro, un paso más adelante, una foto rápida. Alcaldesa, por favor. Y un aplauso fuerte. Enhorabuena, chicos. Dejadme ahora preguntaros de un par de cosas. Voy a empezar con vosotras, chicas. ¿Cómo estáis? 8 meses, si no me equivoco, solamente 8 meses para conseguir este logro. ¿Cómo se adquiere esa compenetración? ¿Cómo sentís? ¿Qué me podéis contar, Sara? Bueno, lo primero, muchas gracias por este premio y bueno, lo que me preguntaste, sí que es un poco complicado ponernos de acuerdo 4 personas en una embarcación durante 1 minuto y medio, pero estábamos un poco dudosos al principio porque era un proyecto nuevo que habíamos cambiado y no sabíamos cómo iba a empezar la cosa y cómo iba a terminar, y la verdad que empezamos y acabamos el año bastante bien y no nos podemos quejar. Yo creo que aquí encima estamos 4 personas, pero detrás de este premio hay muchas personas y a mí me gustaría dar las gracias empezando por los que estuvieron con nosotros después de los Juegos, que sabemos todos los deportistas que el año después de los Juegos es un año complicado. Y yo quería dar personalmente las gracias a los entrenadores que estuvieron conmigo cuando acabaron los Juegos, que son Miguel García y Álvaro Fiuza, junto con mis compañeros. Y luego tuvimos la suerte que llegó a nosotros un entrenador que se llama Joaquín Delgado, que supo guiarnos durante todo el año y no pudo ir mejor. Pues un aplauso para ellos. Y ahora estarán aquí con nosotros. Chicos, dejadme preguntaros a vosotros también, en vuestro caso, hacía 12 años, si no me equivoco, desde la última medalla que consiguió el de deporte español en canoa. ¿Cómo se siente este logro? Sí, háblale, confía en él. Pues la verdad es que es un orgullo, no por el simple hecho de que hiciera tanto tiempo que un C2 no consiga una medalla olímpica, sino por el hecho del trabajo que hicimos, que la verdad que desde la base fue un trabajo muy bien hecho, trabajado, y creo que los resultados hablaron por sí mismos. Pues enhorabuena a todos. Si alguien quiere decir algo más, este va a ser un poco el rollo. Yo hago un par de preguntas, pero si alguien quiere coger el micro, que lo coja. ¿Bien? ¿Estamos todos contentos? Pues un aplauso más para este grupo de gente maravillosa. Gracias por los micrófonos. Podéis volver. Gracias, alcaldesa. Maravilla, maravilla. Ha salido genial, ha salido increíble el primero, ¿no estáis de acuerdo? Ha salido muy bien. Vamos con el segundo, vamos así, picaditos. Vamos ahora con los mejores entrenadores. Pido un aplauso para Sergio Arana, vicepresidente de la Real Federación Española de Piragüismo, y Julio Moreno, Selma Palacín, Joaquín Delgado y Sonia Molanes, que reciben el premio. Todos aquí arriba, por favor. Sin miedo. Un placer. Adelante, adelante. Sin miedo. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Enhorabuena. Hola. Si los nombres no están bien,
Es culpa mía. Ahí, perfecto. Poneros, por favor, el grupo aquí. Por favor, todos juntos aquí, más al centro. Ahí, maravillosamente. Una foto y un aplauso enorme para ellos. Maravilla. ¿Qué ha pasado? ¿Había un grito? ¡Sonríe! Hay una espontaneidad, claro que sí. Pidiendo alegría, pidiendo felicidad en esta gala del piragüismo. No vaya a ser. Enhorabuena a los cuatro. ¿Cómo sentís? No sé si hay alguien que quiera resumir. ¿Sí? Adelante. Hola a todos. Muchas gracias por el premio. Te quiero corregir una cosa. Vaya, hombre. Con respecto a las chicas. ¿Qué he hecho? Porque dijiste que en 8 meses había conseguido la medalla. Eso es. Y creo que no es correcto. O sea, mi llegada fue hace 1 año exactamente, pero las chicas entrenaron mucho durante muchos años con otros técnicos y creo que hay que reconocérselo también. Que Claro. bueno, que aunque los últimos meses funcionó, pero no es un trabajo de 8 meses. O sea, que lo tuvieron fácil, ¿no? ¿Estás corrigiendo? Lo hicieron fácil, pero eso ya venía de Es broma, por supuesto, por supuesto. Pues un aplauso para el resto de técnicos. Faltaría más que estuvieron con ellas. Faltaría más. Joaquín, ¿verdad? Sí. Joaquín, voy a aprovechar que te tengo aquí, porque tenía preparada una. Ya me la veo venir. No sé si aquí todo el mundo sigue, debería, el Instagram de la Real Federación Española de Piragüismo, pero uno de sus vídeos más virales fue el de Joaquín celebrando la victoria de sus deportistas. Vamos a verlo aquí un segundo. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Tío puta! Joaquín, es increíble este vídeo. Es increíble. De hecho, creo que si no estuvieses viendo a estas 4 maravillosas deportistas, pero estuvieses viendo cualquier otra cosa, también te vendrías arriba. ¿Me vale un perrito intentando subir las escaleras? ¡Vamos! 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 ¡Toma un perrito! ¡Dios! ¡Tío puta! Funciona igual, funciona igual. De hecho, presidente, he pensado que igual si usted tiene un acto institucional se lo puede llevar. Mire qué bien queda. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Tío puta! Motiva lo que sea, señor presidente. Luego les pongo en contacto. A los 4, enhorabuena y muchísimas gracias. Y seguimos adelante con la gala. Vamos ahora con el tercer premio. Es el premio para canoe.
Un aplauso para Ana Chinarro, directora de Dingo Natura, que entrega el premio, y reciben Araceli Menduiña e Inés María Felipe y Juan Antonio Valle y Adrián Mosquera. Les recibimos, por favor. Adelante. Un aplauso fuerte. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, enhorabuena. ¿Qué tal? Por favor. Todos, por favor, un paso al frente y un aplauso muy fuerte para ellos. Adelante. Familia, no sé quién quiere hablar, no sé si a alguien le apetece. Por favor. Se ha señalado, se ha señalado, se ha señalado. ¿Cómo sentís al recibir este premio? Bueno, voy a hablar en general. Yo creo que estamos todos orgullosos de recibir este premio, tanto por la temporada 2024 como 2025. Creo que ha sido mucho trabajo hasta llegar aquí. Y bueno, el premio ya en realidad no es solo nosotros, que es los que estamos puestos en el C, pues llegamos a la meta, sino todo el trabajo que va detrás, que nos ayuda día a día a llegar a esos objetivos. Entonces este premio no es solo nuestro, sino a todas las personas que tenemos alrededor, que nos ayuda a que consigamos nuestros objetivos. Pues un aplauso muy fuerte también para ellos. Muchas gracias a los cuatro y enhorabuena. Gracias a todos. Y vamos ahora con los reconocimientos a nuestros piragüistas más jóvenes. Y es difícil palear, ¿verdad? ¿He dicho bien? Bien. Palear siendo tan joven, porque claro, en la canoa tienes que guardar la mochila, el estuche, ¿no? El móvil. Ese era mío. Vamos con los premios a los mejores deportistas junior 2024. Enhorabuena, y pido que suba Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, para darle el premio a Yaiza Novo y Faust Clotet, que también están por aquí. Un aplauso fuerte para ellos. Sin miedo, hasta que estén aquí, Un aplauso fuerte para ellos. Dos pasos al frente, por favor, para la foto. ¡Ay, maravilla! Júntese sin miedo. Chicos, enhorabuena.
Estabas mirando ese micrófono como si fuese... tengo pistas, tengo cosas apuntadas. Es la primera vez que os conocéis. Es el primer día en el que coincidís. ¿Qué años tenéis cada uno? Yo 18. 18, ¿y? 19. Y 19, vale. Sois muy jóvenes, primera vez que conocéis. Si no me equivoco, aguas bravas y aguas tranquilas. Vale. ¿Queréis deciros algo? ¿Queréis...? No lo sé, no sé ni cómo habla la generación Z. Imagínate la generación Z de piragüismo, ¿sabes? ¿Cómo os sentís y qué sentís los dos al compartir esto con alguien tan joven en el escenario? No sé. Pues muy contenta de estar aquí para recibir este premio Muy bien. y agradecer también a mi entrenador de juvenil, Mario Merayo, por la preparación que tuve. Y ya está. Es maravilla. ¿Quieres ahora intentarlo? Pues yo también voy a agradecer. Muchas gracias. ¡Un aplauso para estos dos cracks! Gracias, chicos, podéis volver. Gracias. Está bien, está bien. Seguimos con Deportistas Junior. Esta era la época 2024, el año 2024. Vamos ahora con los mejores Deportistas Junior 2025. Pido que suba al escenario Iván Gómez Rojo de Tecozam y reciben Ana Simona y Oyer Díaz, que están aquí también. Por favor, un aplauso para ellos. Adelante, chicos. Y podemos ya traer el premio. Adelante. Iván, vamos a poner los premios. Bienvenidos. Enhorabuena. Enhorabuena. Y por favor, todos, ahí, y hacia mí un paso, hacia mí, chicos. Está de la vez. Ahí, uno. Ahí. No, bueno. Era para la foto, estabais increíbles, era como por mantener ahí. Pero yo creo que estamos ok. Chicos, ¿cómo sentís? Bueno, nosotros sí que nos conocíamos ya. ¿Sí? Sí. ¿De qué? Entrenamos juntos. ¿Entrenabais juntos? Cada día, así que bueno, está guay también ver todo el trabajo hecho que se refleja de alguna manera. Y nada, bueno, quiero agradecer a mis entrenadores de siempre, como Urco, que está por aquí sentado, y a todos los que he tenido durante ahora. Y bueno, que esto solo acaba de empezar y que espero venir más por aquí. Ana, ¿cómo estás tú? Bueno, pues yo opino lo mismo. Espero venir más por aquí y muy agradecida de recibir esto. Claro que sí. ¿Cómo veis el futuro? Es decir, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué os gustaría? Es decir, ¿tenéis la vida por delante? ¿Tenéis vida profesional por delante? ¿En qué pensáis? Es una pregunta difícil, ya lo sé. Bueno, yo ahora es pensar a lo grande, pero hombre, siempre se piensa en unos juegos. Y de momento quiero sacarme la carrera, que también es prioridad. Qué bonito, perdóname, te voy a interrumpir, que ha habido un par de personas más adultas que ha sabido muy bien. ¿Sabes? Cuando has dicho lo de la carrera, se ha dicho muy bien. Como, Perdóname. Bueno, no, yo ya estoy. Lo siento. Pues es un gran mensaje. Ana, ¿algo más que añadir? Yo en un futuro pues quiero seguir entrenando y que venga lo que tenga que venir. Claro que sí. Pues seguro que es muy bueno y muy grande porque sois los dos enormes. Un aplauso fuerte para ellos. Gracias, chicos.
Vaya muy bien. Seguimos, no para esta gala y vamos ahora con el premio a los mejores deportistas sub-23 de 2024. Que suba al escenario Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, y reciben Victoria Yarchevska y Pau Echaniz. Un aplauso fuerte para ellos. Félix, otra vez. Haberte quedado. Un aplauso fuerte, que no decaiga. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Enhorabuena. Y los tres, por favor, aquí. Los tres, por favor, aquí. Para la foto. Victoria. ¿Cómo te sientes? Buenos días a todos, para empezar. Pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy orgullosa de tener ese premio y, bueno, no sé. ¿Cómo te sientes? ¿A quién quieres agradecérselo? ¿En quién estás pensando? Bueno, quería agradecer a todo el equipo que tengo alrededor mía, porque al final ese premio es trabajo de todos, no es solo mío. Y pues a todos que tengo alrededor. Maravilla, pues muchas gracias, Victoria. Pau, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Pues ya está, Pau. Pues ya está. No, pues no para acá. entonces si nos preguntamos... No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. He hecho una pregunta muy amplia. ¿Qué recuerdo tienes de esas imágenes que veíamos tuyas? Bueno, recuerdos de los juegos sobre todo, ha pasado mucho ya, pero son recuerdos que sigo recordando día a día y que no hay día casi que no me acuerde en ello porque fue muy especial y eso, fue tan especial que es que me emociono solo con pensarlo y bueno, me da mierda el discurso que acabo de decir. Pero... No, está genial. Penoso. Yo creo que fue lo único que vi de los Juegos Olímpicos. Es decir, que yo creo que tú fuiste lo único que vi de los Juegos Olímpicos. Y me emocionó muchísimo. Pues qué bien, yo también. Un aplauso fuerte para estos dos titanes. Gracias de verdad, chicos. Me quedo con esto, podéis volver. Adelante. Qué gente más maja. Qué gente más maja sois todos. Estos majísimos. Vamos ahora con el premio a los mejores deportistas sub-23 de 2025. Por favor, entrega el premio Iván Gómez Rojo de Tecozam y reciben Ángels Moreno y Alex Graneri. Un aplauso fuerte para ellos. Iván, otro que tenemos, que le hacemos subir 2 veces. Adelante, chicos, adelante. Un aplauso fuerte. Bienvenidos. Enhorabuena. Enhorabuena. Adelante.
Y vamos aquí justo, aquí donde estoy yo, aquí un pasito por aquí. ¡Maravilla! Ahí los tenéis. Déjame empezar, Àngels, contigo, si eres tan amable. ¿Cómo estás? Tengo aquí pistas. Me han contado que fuiste por primera vez como reserva a un mundial. Sí. Y ahora, de pronto, temporada increíble y recibes este premio. ¿Cómo te sientes cuando piensas en esa evolución? Estoy muy contenta y muy orgullosa porque gracias a unos reconocimientos de estos me di cuenta que había cumplido unas metas y unos sueños que me había puesto hace 2 o 3 años. Así que estoy muy contenta de recibir este premio y sobre todo por el equipo Canoa Mujer que estamos haciendo, que estamos creando, porque creo que los resultados que estamos consiguiendo todos estos últimos años son muy buenos y formar parte de ellos me enorgullece mucho. Maravilla. Un aplauso. Alex. Lo mismo, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres decir? ¿En qué estás pensando ahora mismo? Bueno, ahora mismo estoy pensando en mi familia sobre todo. Ellos son mi mayor apoyo y bueno, viendo las imágenes del Mundial de Milán, ellos pues fueron unos 15 familiares míos a verme y eran el alma de la grada y ellos me dieron muchísimo apoyo. Qué maravilla. Oye, los dos sois de sprint, si no me equivoco. Sí. ¿Mallorquines? Correcto. ¿Jóvenes? Sí. Algo que os conocíais, hay buen rollo, la gente mallorquina tiene la espalda más hecha para el sprint ahora mismo. Estoy intentando encontrar una conexión y no la hay. No, sí, los dos somos de Mallorca, ella de Pollensa y yo de Palma y bueno, sí, nos conocíamos de los campeonatos de Baleares y eso, y puede ser que haya algo ahí en las islas, porque bueno, también está Marcus, que ha salido ahí, Joan Toni, su hermano, así que sí. Buena genética mallorquina. Un aplauso fuerte para ellos y muchas gracias a los dos, chicos. Y llega ahora el momento de recibir a Javier Hernández, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo. Un aplauso fuerte para él, por favor. Permítame empezar diciendo algo muy sencillo, pero también muy profundo. Estar hoy aquí, en Asturias, no es casualidad. Asturias no es solo una comunidad autónoma más. Asturias es diferente para el piragüismo español. Asturias es cuna, es historia, es cultura y es prestigio. Aquí el piragüismo no se explica, se vive. Aquí se aprende a ganar, pero sobre todo se aprende a respetar el río, el rival y el esfuerzo. Y por eso esta gala, en este lugar y con el apoyo del Principado de Asturias, tiene un significado especial. Buenas tardes a todos, presidente, alcaldesa, consejera, miembros de la Junta del Principado, comisión delegada, alcaldes, junta directiva, piragüistas, entrenadores técnicos, familias y amigos del piragüismo. Hoy no venimos solamente a hablar de resultados, venimos a hablar de valores. Y hay uno que define esta federación y es la bondad. Bondad entendida no como debilidad, sino como la firme decisión de hacer las cosas bien, de ser justos, de escuchar y de proteger al deportista. Porque la justicia en el deporte no solo dignifica la competición, dignifica a la persona. Y cuando un deportista siente que el sistema es justo, confía. Y cuando confía, compite mejor, crece más y llega más lejos. Las decisiones justas incomodan individualmente cuando hay intereses personales por el medio, pero favorecen al colectivo y, por tanto, al deporte. Este ha sido, sigue siendo y será uno de los grandes compromisos de esta Real Federación Española de Piragüismo. Ahora sí, hablemos de 2024 y 2025, porque no han sido años buenos, sino que han sido años extraordinarios. En estos 2 años, España ha vuelto a demostrar que es uno de los grandes referentes mundiales del piragüismo.
Pero hay algo que nos hace únicos. Somos el único país del mundo competitivo en todas las especialidades, con resultados, con presencia y con respeto internacional. Esto no es casualidad. Esto es el trabajo, planificación y compromiso. Y si somos competitivos en todas, no tengo ninguna duda de decirlo hoy aquí alto y claro, somos la mejor federación del mundo. En el año 24 fuimos el segundo deporte español por número de medallas, con 3 medallas olímpicas, lo que nos posiciona como la federación española con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, consiguiendo Pau Echaniz un bronce, el C2-500 de Joan Antoni y de Diego otro bronce, y, como no, nuestro buque insignia, nuestro K4, cerraba el medallero con otro bronce, posicionando el piragüismo español con el deporte con más medallas en los Juegos Olímpicos, con 21 por encima de la vela. En 2025, por primera vez en la historia, las mujeres españolas se proclamaban campeonas del mundo de K4 en distancia olímpica. Por primera vez también, los 2 K4s se subían al podium, algo inédito, un hito histórico. Un año además en el que se renueva un K4 masculino legendario, que después de 2 ciclos olímpicos y aún así sigue sacando medalla. Y eso habla del talento, pero sobre todo habla de cultura de equipo. 2025 también ha sido un año en el que David Llorente se proclamó campeón del mundo de kayak cross, en el que nuestro barco Dragón conseguía 2 medallas en los Juegos Mundiales en especialidad de barco Dragón 2000 y 200 metros, compitiendo contra los asiáticos y ganándolos en su propia casa. Un año en el que el kayak polo conseguía ser campeón de Europa en categoría absoluta y categoría sub-23, sacando 3 medallas de 4 posibles en el Campeonato de Europa. O un año en el que nuestra Victoria Yarchesca saca 8 medallas internacionales. Resultados que hablan por sí solos. Pero, señores, el éxito no se mide solo en medallas, se mide en compromisos cumplidos. Y hemos mantenido el compromiso político de financiar todas las salidas internacionales de nuestros deportistas. Más de 300 deportistas de nuestra federación llevan nuestra bandera por todo el mundo, lo que hace que 140 deportistas hayan sacado medalla en este 2025. Se renuevan todos los patrocinadores, incorporando a Joma como uno de nuestros patrocinadores principales, reforzando nuestra imagen y nuestro futuro. Se abrieron nuevos centros de entrenamiento, nuevos grupos, y se realizó la producción televisiva de 27 eventos con más de 53 emisiones en directo. Y hemos distribuido las competiciones por 12 comunidades autónomas, gracias a unos presidentes autonómicos serios, trabajadores, leales y profundamente comprometidos con el piragüismo. Nada, absolutamente nada de esto habría sido posible sin el trabajo altruista, silencioso y constante de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada. Personas que dan su tiempo, su energía y su experiencia para que esta federación palee como nunca antes lo había hecho. Por eso podemos decir con orgullo que vivimos el mejor momento federativo de nuestra historia. Y permítanme terminar hablando de algo que no se suele celebrar en las galas, y es la derrota. Porque dentro del deporte no solo nos enseña a ganar, sino que el deporte nos enseña sobre todo a perder. Y perder duele, pero saber perder forma personas fuertes. La derrota, cuando se afronta con compromiso, nos obliga a mirarnos, a mejorar, a crecer. Nos enseña humildad, nos enseña respeto y nos enseña algo fundamental para la vida. Rendirse no es una opción. A nuestros deportistas les digo hoy aquí, cuando llegue la derrota, porque llegará, no la veáis como un final, sino como el principio de un camino que os hará crecer como personas. Compromiso con vosotros mismos, compromiso con vuestros compañeros y compromiso con el deporte, porque quien aprende a perder está mucho más cerca de volver a ganar. Asturias, gracias. Gracias por tantos y tantos de vosotros que habéis ayudado a colocar este deporte donde está, con muchos menos medios de los que tenemos ahora. Gracias por ser raíz, historia y ejemplo. Gracias a todos los que hacéis posible este momento único del piragüismo español, clubes, entrenadores, padres, gracias. Sigamos caminando juntos, sigamos siendo valientes, sigamos creciendo, porque cuando el compromiso es real, ni siquiera la derrota puede detenernos. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Y después de esta intervención, seguimos ahora con un momento, un reconocimiento muy especial a los piragüistas más legendarios de nuestro país. Vamos ahora con gente, con deportistas, que gracias a ellos el piragüismo en España es hoy lo que es. Empezamos los premios Leyenda. Pido por favor que suba al escenario Javier Nanz, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, y reciben Sonia del Carmen Martínez García, Mercedes Muñoz Gago, María Asunción Muñoz Gago, Walter Buzán y Pedro Areal. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Claro, un fuerte aplauso para todos ellos. Presidente. Disculpa. Esto es para que luego en el guateque tengáis algo de que hablar entre vosotros. Busquéis de quién tenéis el premio, ¿sabes? Un aplauso fuerte para ellos todos. Un paso adelante, por favor, para la foto, presidente. Gracias. Enhorabuena a todos. Quiero empezar, Walter. ¿Verdad? No me equivoco. Walter, quiero empezar haciéndote una pregunta muy importante. Me dijeron que no había que hablar, ¿eh? ¿Te dijeron que no había que hablar? Te mintieron, Walter. Voy a hacerte una pregunta importante. Espero que estés preparado para esta pregunta. Eres el piragüista masculino con más victorias en el Sella. Cuando bajas el Sella, ¿en qué chiringuito paras a comer el bocata y a echar una sidra? ¿En el Oasis? ¿En el Prau? ¿Tiras hasta Toraño? En Toraño siempre, en Toraño siempre. Gracias, ya está. No sabía que queréis eso. Creo también que ayer fue tu cumpleaños. No, ¿sí? ¡Feliz! ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¡Feliz! ¡Te deseamos, Walter! ¡Cumpleaños feliz! No, no, Mercedes, María Asunción, dejadme preguntaros, tras tantos años en este deporte, ¿cómo veis a la chavalada que ha subido ahora a recoger sus premios? ¿Qué sentís cuando veis esa generación? La verdad es que, bueno, primero agradecer a la Federación Española, a la Real Federación, que nos otorgue este premio, que se acuerden de nosotros, porque después de 56 años en el piragüismo cada día, queremos transmitir que nos costó en nuestra época, en el año 69-70, un camino muy difícil para la mujer, en el que no se nos tenía en cuenta, no se consideraba y éramos lo último. Gracias, yo creo que al camino que hemos abierto, todas estas mujeres y todos estos hombres están consiguiendo unos grandes resultados. Enhorabuena a todos y que sigáis así, a pesar de, como ha dicho el presidente, a pesar de tener a veces derrotas o a veces no se triunfa, seguir, que esto es importante y la familia esta del piragüismo tiene que seguir adelante. Sonia. Bueno, el micro es vuestro, ¿eh? Sí, por favor, ¿eh? Sí. Bueno, perdona, también agradecer a mi familia, que Claro. están por ahí todos, y en especial a mi padre, que ya no está, pero fue el que nos inculcó este espíritu y que cada día bajamos al río y hoy en día con los chicos bajamos y disfrutamos un montón. Y perdóname, dedico esto también a los zamoranos que nos ayudaron en cualquier momento, porque Zamora fue un sitio y es un sitio importante para nosotros y siempre han estado a nuestro lado. Pues para todos ellos también este aplauso, claro que sí.
Premios todos ellos del año 2024 y año 2025 que estamos celebrando hoy, ambos reconocimientos a esas 2 temporadas. Sonia, responsable de dirigir, de entrenar a equipos de kayak polo, si no me equivoco, ¿cómo se mantiene la disciplina a la vez que entiendo hay algo de camaradería, hay algo de diversión? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo sientes ese esfuerzo y esa responsabilidad? La verdad que me lo ponen muy fácil los 4 equipos nacionales y al final, aparte de poder estar con ellos y tener que dirigirlos, también tengo que competir yo y sinceramente me lo ponen muy, muy fácil. No es difícil poder llevar a las 40 personas que llevo. Pues un aplauso fuerte para Sonia. Y por último, Pedro. No mentí, Pedro, cuando dije lo de la relación entre la policía, ¿verdad?, y el piragüismo. Entiendo que es el uniforme. Explícame. Lo pregunto con curiosidad genuina. ¿El uniforme es de...? Sí, sí. No, es que no lo tengo... ¿Es secreto? ¿Es un uniforme secreto? No. ¿Por qué el uniforme? Hola, buenas tardes. Aquí estamos varios compañeros que luego creo que van a salir algunos más de uniforme y porque, vamos, hemos venido para representar a la policía que nos ha ayudado mucho, tanto en nuestra trayectoria. Creo que aquí nuestro presidente también es de la casa y, bueno, a todos los premiados que vendrán luego, que creo que la policía ha sido fundamental para muchos deportistas que después del piragüismo hay más vida. Entonces, la verdad que nos ayuda mucho para seguir en la élite y, bueno, hay que reconocer que gracias a la policía la mayoría de nosotros estamos en la élite porque tenemos un apoyo fundamental. Pues un aplauso fuerte. Pedro, muchas gracias por estar aquí. No hago hablar a nadie más. Walter, a no ser que quieras añadir algo, que solo te he hecho la pregunta de broma. ¿Bien? Pues a los 5, por favor, un aplauso mientras regresan a sus sitios. Por favor, Javier, no se mueva. Adelante. Pueden volver. Muchas gracias. Javier, le voy a pedir que se quede aquí porque ahora vamos con el premio a las mejores piragüistas femeninas del año 2024 y del año 2025 y lo entregan usted y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Vamos con el premio. Un aplauso fuerte para Antía Jacome y Victoria Yarchevska. Yo creo que le van allá facilitar los premios. Aplauso fuerte para ellas mientras suben. Bienvenida de nuevo. Antía, enhorabuena. Y por favor los 4 aquí al centro para hacer la foto y un aplauso fuerte para ellos. Victoria, antes de nada, basta ya, ¿no? Un poco. ¿Cuántas veces vas a subir aquí esta noche? ¿Qué? ¿Cuántas veces vas a subir aquí esta noche? Bueno. Las que haga falta, ¿no? Puede ser que es la última. Enhorabuena. ¿Cómo te sientes también con respecto a este premio? ¿Cómo te sientes siendo la mejor piragüista femenina del año?
La verdad que es increíble tener ese premio y la verdad que no puedo explicar cómo me siento de bien y cómo... No sé, es que es muy increíble. Y la verdad que tener ejemplos como Antía, como María en el equipo es increíble. Y no sé, es que estoy muy orgullosa. Pues enhorabuena. Antía, primera, si no me equivoco, primera mujer canoísta en participar en unos Juegos Olímpicos para España. Ya está, ¿no? Se dice pronto. Increíble, ¿cómo se siente? Bueno, buenas noches a todos. Estoy súper feliz de estar hoy aquí y recibir este premio, que para mí, bueno, después de la temporada pasada, esto la verdad que me llena otra vez de alegría y bueno, con muchísimas ganas de volver. Y bueno, sí, fui la primera española en representar a España en unos Juegos Olímpicos. Bueno, también eso fue gracias a mi compañera María, que bueno, que al final yo creo que si ella no estuviese ahí, no hubiese podido conseguir el nivel que conseguí y bueno, el jugarse la plaza contra ella fue algo complicado, pero fue un momento muy bonito. Pues enhorabuena a las dos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, presidentes, les pido que se queden con nosotros un poco más porque vamos ahora con el premio a los mejores piragüistas masculinos. Y pido un aplauso y que suban por favor al escenario Marcus Cooper-Walsh y David Llorente. Enhorabuena, adelante, enhorabuena. Paso al frente, por favor, y un aplauso fuerte para ellos. Marcus, David, es vuestro turno. ¿Cómo os sentís? Marcus, medalla olímpica en París. No sé, perdón, tengo un 3. No sé si es 3 medallas. Discúlpame, mala mía. No sé si es 3 medallas o tercera medalla. 3 y tercera. Además, por el orden primero, segundo, tercero. Qué maravilla que esa respuesta. Qué maravilla que la respuesta a esa pregunta sean las dos, ¿verdad? ¿Cómo? Qué maravilla que la respuesta a esa pregunta sean las dos, 3 y tercera. Tercera, sí. Bueno, y el cuarto puesto en K2, que es verdad que no contamos con ese puesto por no ser medalla, pero sí que pero entra. Es igual de valioso, sí, por supuesto. Y David Llorente, primer campeón del mundo de kayak cross. ¿Cómo os sentís, chicos? Bueno, pues ya que tengo yo el micro, nada, lo primero, bueno, hola a todos y felicidades a todos los premiados, ¿no? Recoger este premio al final es un símil de los días de recoger la piragua y la pala todos los días, ¿no? Y la ropa y de realmente tener que hacer poco más esfuerzo porque lo demás es todo mi entorno, ¿no? Año 2024, contaré una pequeña anécdota porque claro, yo no me acordaba que el año pasado no hicimos gala. Entonces, cuando me llegó el email de has sido la gala el mejor piragüista masculino, digo, joder, vaya metedura de pata, ¿sabes? Equivocarse al escribir el correo, decirme a mí que el año pasado hice la típica temporada postolímpica tal, que me salí de y no fui ni siquiera al mundial y demás, vaya metedura de pata y luego dije, no vale, que es del 2024. que ahí sí que pues hice muy buen año y fueron resultados en equipo, ¿no? Entonces, agradecido a mis compañeros, Saúl, que lo tenemos aquí, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y como digo, Adrián del Río también.
un símil de todos los días recoger la pala, la ropa y la piragua y de hacer caso a mi entorno, que al final le debo mucho a eso, ¿no? A Miguel García, mi entrenador del año 2024 y que desde hace ya años pues sigue siéndolo. Álvaro Fiuza, que está también como ayudante, y luego pues, bueno, sanitario, los patrocinadores, tanto los personales como los de la Española, y mi federación, mi club. Pues bueno, al final todos subimos al podio, ¿no? Cuando subimos. Así que nada, un momento de estar agradecido. Aplauso fuerte. Bueno, buenas tardes a todos y lo mismo, muy contento con este premio, sobre todo ver que pues, este año me lo han dado a mí después de ver que estoy aquí con Marcos, ¿no? Con unos palmareses que ojalá algún día pues, pueda optar. Y nada, eso, contento con la bajada que me salió en el Mundial y con la progresión un poquito que saliendo de Segovia, de Palazuelos, pues ya van pasando años y puedo seguir aquí disfrutando, siendo competitivo cuando puedo y ojalá que pronto también pueda seguir siéndolo. Así Seguro que sí. Gracias. Un aplauso fuerte para estos dos grandes deportistas. Gracias, chicos. Y ahora, presidente número 1, le dejo retirarse. Presidente, le doy el escenario suyo. Escuchamos a Adrián Barbón. Un aplauso fuerte para él. Alcaldesa de Gijón, consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, presidente de la Federación Española de Piragüismo, querido Javi, gracias de corazón por apostar por Asturias, igual que Asturias, sabes, apuesta por la Federación Española de Piragüismo, presidente de la Federación Asturiana, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, alcaldes que estáis presentes, demás autoridades, amigos y amigas. Lo cierto es que Asturias se echa siempre al agua cada agosto en el Sella, desde hace más de 80 años, se dice pronto. La fiesta de les Piragües es una de las citas que identifican nuestra comunidad en todo el mundo. Así que puedo afirmar sin exageración que estáis en vuestra casa, de verdad. Una casa que, como decía muy bien Javier, acoge y os felicita. En nombre no solo del Gobierno de Asturias, sino en nombre del Principado, yo quiero daros las gracias. En Asturias lo cierto es que gusta mucho el deporte en todas las modalidades. Aunque no es cuestión de perderse en comparaciones, que siempre pueden resultar odiosas, yo creo que pocos deportes pueden presumir de tanta vinculación con Asturias como es el piragüismo. Por algo, desde el año 2022 somos patrocinador oficial de la Federación Española, algo de lo que me siento muy orgulloso que se haya hecho durante mi mandato como presidente del Principado y el mandato de Javier como presidente de la Federación. Siempre es un orgullo cada vez que se ve en vuestros triunfos, en vuestros logros, e incluso en vuestras luchas, como muy bien decía Javier, en torno a la necesidad de aprender también de la humildad, ¿no? Cuando luce el Asturias Paraíso Natural, podéis creerme cuando os digo que nos emociona, porque detrás de ello hay muchos hombres y mujeres, mucho sentimiento, mucha historia y mucha vinculación a un turismo sostenible. Al Gobierno que presido le gusta el piragüismo, le gusta el deporte y le gusta, por tanto, esta federación. Voy a dar muy pocos datos, porque además me quedo en comunicación, muchas veces se dice, oye, hay veces en el que una frase lo resume todo. Y es verdad, me gustó muchísimo cuando antes se dijo, no vamos a hacer una mierda de discurso, ¿no? Bueno, pues yo lo mismo. Voy a intentar ceñirme a eso y ser muy breve. Voy a dar algunos datos para que reflexionemos sencillamente. Cuando asumí la presidencia, desde que asumí la presidencia, de hecho, hemos aumentado un 150% las ayudas a las federaciones deportivas aquí en Asturias. Y también hemos multiplicado por 4 las ayudas a los clubes de alto nivel. En total, son más de 25 millones de euros los que ya destinamos y que vamos a seguir incrementando en los próximos años. Ese respaldo tiene una parte egoísta que no puedo ocultar. El Gobierno de Asturias apoya la práctica deportiva, es consciente de la importancia de la actividad física, conoce el importante trabajo de clubes y federaciones y tiene en cuenta además la proyección social. Y además sabemos una cosa muy importante, que nunca podemos olvidar que sois excelentes embajadores de cada municipio del que provenís de toda España, de vuestra comunidad y del país por el que competís. La Federación Española de Piragüismo, sinceramente, hace siempre bandera de Asturias. Y por eso tengo que volver a referirme a Javier Alparragués, Javier Hernández, a quien agradezco personalmente el que haya elegido que vuelva a una gala. Me decía, hacía más de 20 años y desde luego no de estas dimensiones que no venía una gala nacional. Gracias, además, por ese mensaje que os lanzó, que yo creo que de verdad que merece la pena reflexionar, ¿no? Decía él, rendirse no es una opción. Yo no voy a presumir de deportista, porque estaría mintiendo y no me gusta mentir, pese a que soy político.
vamos a dejarlo ahí. Pero es verdad que durante la pandemia había una frase que yo utilizaba siempre en los momentos más difíciles, cuando había que tomar decisiones más duras, más contundentes, en el que era muy complicado. Ahora ya parece que eso fue en el siglo pasado, pero fue hace nada. Y utilizaba precisamente esa frase para dirigirme a los asturianos y asturianas. Rendirse no es una opción. Vale para todas las facetas de la vida, pero sin duda para el deporte más. Así que los protagonistas sois vosotros y vosotras, los deportistas que habéis merecido estas distinciones. Antía, Victoria, Marcus, David, todas las personas, los equipos premiados. No obstante, quiero barrer para casa y por eso necesariamente tengo que citar a Walter Boutham, que además, como él decían, le recordaban y medio cantaban el cumpleaños. Me sumo a esa felicitación y espero verte en el podium del Sella este mismo verano. Otra premiada también asturiana, Yaiza Novo, es la mejor palista junior en el año 2024, ¿no? Desde luego es el primero de muchos. Yo creo que son datos que merecen la pena que destacar y decirnos y deciros que nos sentimos profundamente orgullosos de vosotros y vosotras. Termino porque quiero ser breve. Siendo una gala de este estilo, necesariamente hay que mojarse. Por tanto, yo quiero hacerlo. Si antes di algunos datos muy breves, yo quiero decir cuál va a ser el camino que vamos a seguir, el rumbo que vamos a mantener. Por fuerte que sea la corriente, y lo sabéis bien, ya avancemos en aguas bravas o más bien tranquilas. Aquí ya hemos visto que hay de todas las modalidades y en todas hay éxito, eso es bueno. Lo que tenéis que tener claro es que podéis contar con Asturias. Vais a contar siempre con el apoyo del Principado de Asturias y del Gobierno que presido para llevar el nombre de nuestra tierra por todas partes. Suerte y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Quiero también pedir un fuerte aplauso para todos los voluntarios que están con nosotros hoy. Quiero también pedir un fuerte aplauso. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Déjame un... Ven conmigo. Vente poniendo esto si quieres, sí. Equipo, es que me han dicho 2 veces de dónde venís. No me acuerdo. Somos el equipo juvenil que estamos concentrados ahora mismo en Trasona y somos disciplina sprint y pues aquí estamos. Ah, perdón, está apagado el micro, hazlo aquí. Es que tenemos... ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Ahora? A ver. Hola. Sí. Pues somos de la disciplina de sprint y estamos concentrados, somos el equipo juvenil y estamos concentrados todos en Trasona, en la residencia y entrenamos ahí en el pantano todos juntos. Pues un aplauso fuerte para ellos, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, mi compañero... Sí, adelante, sin miedo. No, tú, los pies. Vamos a ir despidiendo para David, sin miedo. Un aplauso para David, técnico, maravilloso, que nos está echando un cable. Y mientras él prepara la actuación, despedimos poco a poco a nuestros compañeros de la TPA. La gala se va a seguir retransmitiendo en redes sociales, en la web y también en streaming. Te dejo esto, amigo mío. Y ahora, sin más dilación, un fuerte aplauso para el intermedio de esta gala, para un artista. Un fuerte aplauso para Fran Juesas. No pasa nada. Estamos bien. En la TPA ya no están. Ahora estamos todos aquí. Ahora estamos todos solos. Ya. Me está diciendo, no, que seguimos ya, pero estoy haciendo la broma de que ya no estamos. Vamos a conseguir. Adelante. Gracias, David. ¿Lo tienes?
Sí. Maravilla. Un aplauso fuerte para Fran. Un aplauso fuerte para Fran Juesas. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero y lo más importante, felicitar a todos los premiados. Yo soy Fran Juesas, músico, cantautor, un poquitín de todo, como digo. Y bueno, voy a hacer un par de canciones, voy a poner la nota musical. Una de ellas, la primera, es una canción que se llama Asturiano y habla un poco de ese sentimiento que tenemos todos, ¿no? Del sitio donde hemos nacido, ¿no? Que es algo que la vida nos regala. Y que para mí es muy importante agradecer. A ver, mucha gente dice que es orgullo. Yo el orgullo, no sé, la palabra a veces tiene una connotación un poco como de, no sé, pero yo prefiero llamarlo agradecimiento y porque sí, bueno, porque yo me siento orgullosísimo de haber nacido aquí, como vosotros seguramente que sois de muchas provincias, ¿no? ¿Verdad? Del País Vasco, de Galicia, me han dicho. De toda España y nada, bueno, pues voy a empezar a cantar y me dejo de rollos. Venga, va. Uno no elige su nombre ni el color de su piel. Uno no elige sus manos o sus pies. Uno no sabe ni dónde, ni cuándo ha de nacer. Uno no elige la tierra donde ha de crecer. Y no debo sentirme orgulloso por algo que yo no elegí. Mas no puedo evitarlo ni un poco cuando alguien me habla de ti. ¡Hey! Por la lluvia y el viento, aunque venga de cara, por beber de tus ríos y bañarme en tus playas, por el sol cuando sale y el mar cuando brama, por las fiestas de Prao y las sidras canciadas. Uno no llega sabiendo a qué ha venido hasta aquí. Es algo que con el tiempo ha de descubrir. Si alguna vez yo me pierdo, cuando no sé dónde ir, sigo la estrella del norte que lleva hacia ti. Y no debo sentirme orgulloso por algo que yo no elegí, mas no puedo evitarlo ni un poco cuando alguien me habla de ti. ¡Hey! Por la lluvia y el viento, aunque venga de cara, por beber de tus ríos y bañarme en tus playas, por el sol cuando sale y el mar cuando brama, por las fiestas de Prao y las sidras canciadas, por la gente que quiero, mis amigos y hermanos, el olor de la hierba cortada en verano, por labrar esta tierra que otros dejaron por tener la fortuna de ser asturiano, por la lluvia y el viento, aunque venga de cara, por beber de tus ríos y bañarme en tus playas, por el sol cuando sale y el mar cuando brama, por las fiestas de Prao y las sidras canciadas. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien me acerca la botellita de agua, porque estoy completamente seco aquí con este calor que tenemos. Pues nada, voy a hacer otra canción y ya os dejo. Esta canción es una canción, estamos en San Valentín, ¿no? Pues tendremos que hacer una canción de amor, digo yo. Pues es una canción que habla de un primer amor en un pueblo con mar, un pueblo muy bonito que se llama San Juan de la Arena, que tiene una desembocadura muy guapa con un río precioso para navegar también, creo, ¿no?
Y bueno, yo creo que todos hemos vivido historias parecidas, así que sin más me voy con los años 80. No tenía cortinas, la casa de alquiler que daba a la tienda donde trabajaba. Ella estaba a punto de hacer 16 cuando la espiaban desde mi ventana. Yo solo era un niño, ella una mujer. ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina, chico distraído de la capital. Esa misma tarde la pude besar. Eran los años 80, era un amor de verdad. Son casi las 9:30, mi padre me va a matar. Iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar. Eran los años 80, en un pueblo con mar. Era un cine viejo con sillas de madera. Era Dirty Dancing, Madonna y Top Gun. Eran esas manos debajo de la mesa, el ángulo muerto al fondo del bar. Todo iba despacio, a gran velocidad. Venga, vámonos. Eran los años 80, era un amor de verdad. Son casi las 9:30, mi padre me va a matar. Iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar. Eran los años 80, en un pueblo con mar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahora tenemos todos que recibir, como se merece, a nuestro presentador de hoy, a Santi. Yo creo que vamos a dedicarle una canción. A ver si la sabéis, ¿eh? Es un poco difícil porque es muy moderna, ¿vale? Pero bueno, la tenemos todos muy reciente. Voy para allá. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que tú. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. ¡Vámonos! Gracias, amigo. ¡Franjuesas! Ay. Lo habéis pillado, ¿no? Porque el intermedio de Bad Bunny, sí, ¿no? Sí, bien. Le pido disculpas. Pido disculpas. ¿Alguien quiere? Saúl, ¿quieres? No. Gracias. Seguimos con la gala. Vamos ahora con el premio a los mejores árbitros. Y pido que suban al escenario Miguel Gallo, presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo,
y que reciban Jesús Santiago Gómez, Bárbara Vázquez Torres, César Cea y Delia Merayo. Un aplauso fuerte para ellos. Aplauso fuerte para ellos. Adelante, adelante. Los premios sin problema. Y todos un paso al frente, por favor, para realizar la foto. Gracias. Me dicen que no es Delia Merayo, que es su madre. Yo no soy Delia Merayo, no soy su madre. Pues un aplauso para su madre, un aplauso para la madre de Delia Merayo. ¿Qué tal? ¿Orgullosa de su hija? Hombre, por supuesto. Me falta el babero nada más. Muy bien, muy bien. Pues ¿dónde lo va a poner eso usted en casa? Bueno, pues tiene una vitrina bastante grande, bastante llena, a pesar, porque ella también fue deportista, hasta los 18 años estuvo haciendo piragüismo. Pero ¿la vitrina está en su casa o en la de Delia? De momento, hasta que no se mude, está en mi casa. ¿Ah, está en su casa? Sí. Bien, como una buena madre recibiendo los trofeos de su hija. Bueno, ella no está aquí porque tenía un congreso de medicina en Málaga y llegaba al aeropuerto sobre las 6:30, entonces bueno. Pues le damos un beso desde aquí. Muchas gracias por venir a recogerlo en su nombre. Y Gracias. contamos también con Jesús, con Bárbara y con César. Estimados árbitros, sin miedo. ¿Cómo se vive el arbitraje? Claro, hay momentos de tensión en el arbitraje en piraguas, o como hay agua de por medio, tardan mucho en venir a increpar. Bien, sin problema. Está todo controlado, se portan bien. ¿Qué es pregunta para cualquiera de los tres, ¿qué anécdota de vuestros años de carrera recordáis? ¿Qué momento que se os viene ahora a la cabeza al recibir este premio? Por ejemplo, haber subido el nivel del río el día de la competición y la salida, por ejemplo, no se podía dar en una orilla y tener que haber cruzado el río andando con el agua por el pecho, con todos los papeles, cronos y todo para poder dar la salida en la otra orilla, desde la otra orilla. No está mal, que no está nada mal. Bárbara, no sé si lo mismo, ¿tienes alguna anécdota de climatología adversa, de cepo que no baja? Algo con lo que te quedes, o simplemente qué piensas ahora al recibir este premio? Pues agradezco mucho el reconocimiento por parte de la Federación, ya son muchos años aquí y por lo tanto las anécdotas incontables. ¿Alguna con alguno de estos deportistas? ¿Alguno el que mires? De muchos. Para no mencionar a nadie, diremos que, aunque no lo sabéis, hubo un campeonato de España de maratón que el árbitro que llevaba los resultados de meta se cayó al agua con ellos. Sobrevivieron, no se hundieron y no pasó nada. Pues eso, un final feliz. Familia, muchísimas gracias y enhorabuena por este premio. Un aplauso fuerte para ellos. Gracias. Tengo hojas todavía, ¿no? Sí, tengo hojas. Seguimos con esta Gala Nacional de Piragüismo y vamos ahora con un premio muy especial. Es el premio Valores Humanos 2024. Y pido que suban al escenario
Ana Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias para Integrar, y José Ramón Figaredo, Mario Valdés y Miguel Pedralles, que recojan este premio. Un aplauso fuerte para ellos. Consejera. Aplauso fuerte mientras subís adelante. Adelante. Enhorabuena. Perdón, no he mencionado a Daniel Ross, ¿verdad? Daniel. Y adelante, un paso para adelante, por favor, y un aplauso fuerte mientras sacamos la foto. Enhorabuena a los 4. Lo vais a contar vosotros mejor que yo, pero este premio es por la valentía que demostrasteis al socorrer a un compañero, Pepe Rodríguez, si no me equivoco, también lo tenemos entre el público. Pepe, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno, mientras encuentro a Pepe, por favor, ¿cómo sentís? Y... No, no me vale el dedo para ti, para mí, no. Venga, ¿cómo sentís? ¿Y qué recordáis de aquel momento? Pues nos sentimos agradecidos por el premio, lo primero. No podemos dejar de mencionar a toda la gente que participó en la ayuda, en ayudar a sacar a Pepe de allí. Por ejemplo, Arbello o Almudena, que fueron principalmente los que me acuerdo. Y fue un momento que no te da tiempo a pensar. Simplemente haces cualquier cosa, o sea, lo mismo que hubiese hecho cualquier compañero, nosotros hicimos el ayudar a un compañero que se había caído. Tuvimos la suerte de que estábamos más cerca y pudimos socorrerle, pero nada distinto de lo que hubiese hecho cualquiera de la familia de piragüismo. Aún así, es una gesta heroica y es una gesta increíble, y por ello merecen este aplauso. El premio Valores Humanos 2024. Pido disculpas. Me habían dicho que Pepe estaba entre el público, pero igual estoy equivocado. Última oportunidad. No, ¿verdad? Pepe, no estás. No estás, ¿no? ¿No? ¿A la de 3? ¿A la de 2? ¿A la de 1? No, pues nada, le mandamos un abrazo fuerte también desde aquí. Y a los 4, enhorabuena. Sois un ejemplo. Muchísimas gracias. Este era el premio Valores Humanos 2024 y ahora vamos con el premio Valores Humanos 2025. Perdón. Estábamos separadas en 2 categorías y he cometido el error. Estaban a la vez el premio de Valores Humanos 2024 y 2025 en el escenario. Eso era lo que no entendía. Pido disculpas y pido de nuevo, claro, Martín Jácome. ¿Dónde estás, Martín? Martín, sube otra vez. Perdóname, amigo. Un aplauso para Martín. Martín, perdóname. Martín, perdóname. Ven aquí. Claro. Estaba yo contando. Me habéis visto contar, ¿no? Me habéis visto con cara de 4. He dicho 3 y falta 1. Claro. Martín, gracias. Ana Vanessa, ¿quieres volver a subir y volvemos a hacer esta cosa? No estás bien, ¿no? Yo lo entiendo. Martín, un aplauso fuerte para Martín. Martín, ¿cómo estás? Perdóname, porque pensaba que dividíamos los 2 premios otra vez. Porque claro, tú también tienes una historia de superación y también tienes una historia de compañerismo, porque cediste tu plaza a Pablo Graña, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo fue ese momento y qué sientes al recordarlo. A ver, para mí fue algo completamente normal porque, bueno, al final Pablo Graña es un compañero de entrenamientos y más que compañero es amigo también. Y
nada, el cederle la plaza cuando había volcado y estando a una línea de boyas de la meta, yendo primero, pues me pareció lo más lógico. Y que tampoco le he ganado en 200 a Pablo Graña nunca. O sea que eso, para mí es lo más normal. Y creo que cualquiera de los que entrenamos con Melo en su grupo hubiese hecho lo mismo. O sea que... Pues es bonito que lo veas así, que lo sientas así. Pablo ¿sí está? Pablo... No, no está. Tampoco, ¿no? No ha venido. Pues le mandamos un abrazo fuerte desde aquí y gracias y disculpa el malentendido. Un aplauso fuerte para él. Cosas del directo. Y ahora vamos con el premio, vamos con los laureles del COE, ¿de acuerdo? Y aquí sí entrega Javier Hernández, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo. Javier. Y pido un aplauso para Saúl Cravioto Rivero, Carlos Pérez Rial, Marcus Cooper Walsh, Beatriz Manchón Portillo, Manuel Busto Fernández y Oyer Aizpurua Aranzadi. Vamos de 7 en 7. Vamos de 7 en 7. Perdón. Maravilla. Un aplauso fuerte para los 7 primeros de los laureles. Seguiremos dando ahora a los que no os he nombrado. Sois gente muy ancha y no cabéis todos. Un aplauso fuerte para nuestros primeros laureles olímpicos. Y un aplauso fuerte, disculpe, Domingo Pérez Castaño, comisario principal y director del Centro de Altos Estudios Policiales de la Policía Nacional, que nos acompaña también entregando el premio. Familia, alguien que quiera hablar, alguien que quiera decir cómo se siente, alguien que quiera agradecer, dar unas palabras, por favor. Bueno, pues buenas tardes, noches casi. En primer lugar, me gustaría agradecer este premio que me han concedido, que nos han concedido a todos, que me hace profundamente feliz. Y bueno, hacía mucho tiempo que no subía aquí a un escenario en una gala del piragüismo, muchos años ya. Y normalmente cuando lo hacía, daba las gracias a mi familia, a mis entrenadores. Y hoy se me ha ocurrido que bueno, podía aprovechar para dar las gracias, por ejemplo, a las hermanas Muñoz, a las pioneras del piragüismo, y a todas esas personas que han ido rompiendo barreras, haciendo que el deporte femenino y que el piragüismo femenino vaya surgiendo, y que espero que hayan disfrutado, al igual que lo hice yo, de esa historia que acaban de hacer estas chicas del K4, estas mujeres que acaban de hacer historia subiendo a lo más alto en un K4 500. Y por favor, sí les pediría que sigan peleando ahí y que rompan barreras, porque todavía hay muchas y están cerca. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Al resto me gustaría preguntaros, antes hacía un chiste, ¿no? Pero es verdad, el piragüismo es un deporte que te invade, que te exige muchas veces un sacrificio de días, de olvidar a seres queridos, no olvidarlos, pero tener que abandonarlos por un tiempo para ir a competir, para entrenar. Y a todos vosotros les quería preguntar que ¿Cómo es entregarle una vida a este deporte?
ha tocado Saúl. Bueno, sí, Le ha tocado. sí, bueno, es un deporte muy exigente, pero yo creo que la clave está en amar lo que haces y tener claro el propósito, ¿no? Si tienes claro el propósito, pues tienes que estar dispuesto a pagar ese peaje. Es un peaje que tienes que estar dispuesto a pagarlo desde el día número 1. Y en muchas ocasiones nos pasamos 4 años preparándonos para una prueba que dura 30 y pocos segundos o 1 minuto o poco, ¿no? Y es un peaje que hay que pagar, sobre todo teniendo pues, mucha humildad, intentando dejar el ego de lado y dejándote ayudar, rodearte de un gran equipo. Creo que esa es la clave del éxito y sobre todo siendo agradecido. También es la clave del éxito y de la felicidad, sobre todo, ¿no? Siendo muy agradecido. Y yo en mi caso pues doy gracias todos los días por toda la gente, todos los compañeros, con Perucho, gané mi primera medalla, con Cristian Toro, con Cooper, con Arévalo, con Germade, con mi entrenador, Miguel, toda la gente que me ha ayudado a ser quien soy y eso es lo que nunca debemos olvidar, ¿no? Lo más importante. Sabias palabras. Un aplauso para estos 7 laureles olímpicos y recibimos a los 7 siguientes. Os cojo el micrófono y os dejo. Gracias a los 7. Gracias. Un aplauso para ellos mientras bajan. Y ahora recibimos, no se marchen, presidente y Domingo, no se marchen, que hay 7 más, hay otros laureles más para entregar. Recibimos, si no me equivoco, a Emilio Merchán Alonso, a Iván Alonso Laje, a Óscar Graña, a Manuel Antonio Campos, a Diego Romero y a Ramón Ferro Dios. Un aplauso fuerte para ellos. Enhorabuena. Ay, perdón. Claro, digo, enhorabuena. Y por favor, un paso al frente y un aplauso muy fuerte. Enhorabuena, enhorabuena a los 7. De nuevo, no sé si alguien quiera compartir ahora con todos cómo se siente. Manuel, ¿dónde está Manuel? Manuel, 10 títulos mundiales, ¿estoy diciendo correcto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti este laurel olímpico? Bueno, buenas noches a todos. Para mí, pues conseguir 10 mundiales es algo muy especial y como muchos de mis compañeros y como ha dicho Saúl antes, pues es muy importante rodearse de un gran equipo. Y para mí y mis compañeros de ese equipo también forma parte la policía, que nos ha estado ayudando para compaginar el deporte y el trabajo todos estos años. Entonces hay que estarle muy agradecido pues, también a las instituciones que nos apoyan siempre para poder haber conseguido estos títulos que sin ellos tampoco hubieran sido posibles. Tu pareja es Diego Romero, ¿verdad? Si no me equivoco, Diego, misma pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy al ver a tantos compañeros juntos? ¿Qué significa para ti este día? Buenas noches a todos. Para mí es algo especial, ¿no? Porque un premio así no es solo a un día o una competición, sino una trayectoria, varios resultados ahí. Pero lo más importante es el día a día, ¿no? Yo tengo aquí 2 compañeros con los que he sido campeón del mundo. Uno está a mi izquierda, que es Manuel Antonio, y otro con Óscar, ¿no? Pero no solo con ellos, sino con otros muchos compañeros que he compartido días de entrenamiento y hay que estar agradecido a eso. También mi parte, pues ellos son de la Policía Nacional, yo ahora mismo estoy en la Guardia Civil. Es un pilar fundamental en el apoyo, porque sin ellos creo que, como decía antes Pedro Areal,
ninguno estaríamos aquí o muy pocos, ¿no? Que del piragüismo vivir es muy complicado y también, como decía el compañero Saúl, hay que pasar un peaje, pero no solo nosotros, sino nuestra familia, que es la que nos apoya y nos ayuda a seguir todos los días. Pues un aplauso muy fuerte para él y al resto. No quiero insistir a nadie. Si alguien quiere algún agradecimiento más, ¿lo tenemos? Pues un aplauso fuerte para estos 7 laureles olímpicos. Gracias, de verdad. Gracias, presidente. Gracias, Domingo. Quedan 2 homenajes. Que efectivamente, presidente, también tiene que estar usted aquí, o sea que no se vaya muy lejos. Gracias, Domingo. Efectivamente, quedan 2 homenajes. En primer lugar, la Real Federación Española de Piragüismo, en conmemoración de los 50 años de la primera medalla olímpica del piragüismo español, conseguida en la prueba del K4000 de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, quiere reconocer el trabajo, la lucha y el esfuerzo de, por favor, suban al escenario, Herminio Menéndez Rodríguez, José María Esteban Celorrio, José Ramón López Díaz Flor y Luis Gregorio Ramos Misioné. La primera piedra en la que se asientan los éxitos de hoy. Y por favor, Saúl Cravioto, Saúl, por favor, para entregar el premio junto al presidente. Un aplauso, por favor. Y yo creo que también es bonito si es un momento en pie para todos estos deportistas que hicieron historia, ¿no? Creo que es un buen momento, ¿no? Aquí, emotivo, ¿por qué no? Todos lo merecen. Adelante. Adelante. Un aplauso fuerte. Aplauso fuerte para ellos. Uno más. Gracias a los 4. De nuevo, ¿quién quiere hablar? Sin ir más lejos, llevo todo el espectáculo, llevo toda la gala con la canoa, ¿verdad? Con la piragua. Pido disculpas. Pido disculpas, solo tenía un trabajo que hacer y era no decir canoa cuando era piragua y no decir piragua cuando era canoa. Y lo he dicho al revés. Con la piragua, con la que aquel hito, aquella medalla se consiguió, ¿qué os viene a la cabeza? Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena a todos los premiados. Me siento súper feliz y no os podéis imaginar lo orgulloso de poder estar aquí esta noche, en este momento, porque la mayoría de todos estos deportistas han estado bajo mi responsabilidad durante muchísimos años. Entonces, para mí es un motivo de satisfacción y orgullo poder estar aquí arriba en este momento. Y lo demás es del Jurásico. Eso pasó, tuvimos la suerte de estar ahí y conseguir lo que conseguimos. Indudablemente fue el paso importante de esta federación al desarrollo después del piragüismo nacional. Muchas gracias y enhorabuena a todos vosotros. Muchas gracias. No, yo solo deciros que lo que decía José Ramón ahora, lo orgulloso que me pongo cada vez que la cantidad de deportistas que tenemos y cuando consiguen medallas en las Olimpiadas y en campeonatos del mundo, se me caen las lágrimas de verdad, porque somos una potencia mundial, el piragüismo, y después, como decía Javier, que somos el deporte que más medallas olímpicas tiene de este país,
pero también hay que pensar la cantidad de campeones del mundo, lo estamos viendo hoy aquí, que tenemos. Estoy orgulloso de todos los que habéis conseguido éxitos, los que las están consiguiendo. Yo creo que vamos a ser y seguir siendo una potencia mundial. Bueno, lo primero, muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí con vosotros, con todos los grandes deportistas y que nos hagáis este reconocimiento aquí en Asturias, que luego mencionaré. Muchas gracias. Enhorabuena, a todos los premiados. Yo creo que estos premios son más que merecidísimos. Y como ya somos un poco mayores, voy a hacer un poco de abuelo cebolleta y os voy a contar una historia. Nosotros, cuando conseguimos lo primero un campeonato del mundo y luego una medalla en los Juegos Olímpicos de Montreal, prácticamente el piragüismo era un desconocido. Y tengo que decir, para que sintáis un poco orgullo aquí, presidente del Principado, que Asturias siempre era como la tierra prometida. Era el sitio donde, creo que estaremos todos de acuerdo, donde se nos reconocía desde el primer instante. Entonces, que hagan aquí, que nos hagáis este reconocimiento en Asturias, nos hace, por lo menos a mí personalmente, estar muy agradecido y desde luego estar muy contento que sea en Asturias, que para mí es como, no sé cómo deciros, la tierra prometida. Gracias. Buenas noches. Primero, felicitar a todos los homenajeados hoy y aprovecho ya a todos los que han formado la gran familia del piragüismo en esos dos últimos 60 años. Voy a deciros, como asturiano, lógicamente me siento doblemente satisfecho reunir otra vez aquí a mis compañeros, pero voy a empezar porque cuando quedamos campeones del mundo en un país de la antigua Yugoslavia, del telón de acero, os digo una anécdota. Llegamos a aquella final 9 países. El único país occidental era España. 8 países del telón de acero, 4 locos que habíamos estado vagando desde el año 71. Imaginaros la fecha, año 71, cada uno de su pueblo. Viajar de España era complicado y nos encontramos en los países del este. Nos encontramos en Rumanía. Bueno, creíamos que éramos buenos piragüistas. Cuando llegamos allí al lago Snagov, veíamos aquellos equipos, aquellos gigantes, aquellas personas que nos parecía imposible que podíamos llegar algún día a alcanzar ese sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Pues en 4 años estos locos conseguimos ser campeones del mundo, ganar a aquellos rusos, a los yugoslavos, a los rumanos, a base de un sacrificio. Como decía Saúl, dejas en el camino muchas cosas. Nosotros dejamos casi todo porque creíamos en nosotros. Y es que año a año veíamos que crecíamos de una manera y teníamos una meta que era ir a los Juegos Olímpicos. Pero esos Juegos Olímpicos no fue solo la meta de ir, sino competir. Y yo siempre, lo recordamos siempre, no solo es que ganamos una medalla de plata, perdimos una medalla de oro, porque se dieron unas circunstancias muy especiales que pasan en el piragüismo y tal, pero en aquel momento éramos los mejores del mundo y era el mejor K4 del mundo. Pero bueno, una primera medalla en unos Juegos Olímpicos nos llegó de ilusión. Y el tema de Asturias, pues bueno, cuando llegamos del Campeonato del Mundo a España, pues ni nos recibió nadie, ni nada. Bueno, pues era una noticia, 4 locos españoles en un país del este ganaron un mundial en piragüismo, bueno. ¿Y qué hicimos? Venir a Asturias. Yo los traje a Asturias. Pero no porque fuera mi tierra ni tal, porque sabía que Asturias reconocería el trabajo y el esfuerzo, porque Asturias sentía el piragüismo de una manera especial en aquel momento. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, el piragüismo en muchas provincias, en muchas autonomías, tiene peso específico. En aquel momento no. Entonces,
ellos pueden corroborar conmigo, nos recibieron en Candás, nos recibieron en el aeropuerto de Asturias. Fue un homenaje fantástico que siempre llevaremos grabados todos en el recuerdo. Por eso estamos muy agradecidos, yo como asturiano, ¿qué voy a decir? Pero ellos, que no son asturianos, sí han sentido Asturias, sí han reconocido y han sabido valorar ese reconocimiento que tuvo Asturias con nosotros. Por eso doy las gracias, presidente. Siempre ha estado el Principado con el piragüismo, lo sigue estando, si cabe más, y te pido que lo sigas haciendo. Ya te has comprometido. Como ves, hay una materia prima buena, hay buena gente, hay un presidente asturiano, por fin, magnífico presidente, y hay que reconocer que el sueño de que un país como España sea el mejor país del mundo en este deporte mío me llena de orgullo, de satisfacción, y de que estos 4 locos pusimos aquella primera piedra para que hoy podamos reconocer que el piragüismo es uno de los mejores deportes que hay en España. Así que muchas gracias a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Una de las razones para todos los invitados aquí, lo primero agradeceros a todos, ahora que tenemos un poco más de tiempo, que ya no estamos en directo en televisión. Una de las razones por las que tenemos esta gala aquí es para agradeceros a los piragüistas, a los que habéis estado aquí desde un principio, a la gente de su generación. Tenemos aquí a Luis García Blanco, asturiano, que compitió en los primeros campeonatos de Europa y campeonatos del mundo en los años 60, 64, 68. Tenemos a muchísima gente que está trabajando por el piragüismo desde hace muchísimos años y que han conseguido colocar a nuestro deporte donde está ahora mismo, pero con muchísimos menos medios de los que disponemos a día de hoy. Por tanto, esta gente que ha abierto camino, esta gente que ha luchado contra todo pronóstico, que ha luchado contra las adversidades y que ha luchado contra todas las imposiciones que había antes, darle las gracias y este reconocimiento hoy aquí, no solamente a ellos, sino a todos los veteranos que están aquí en Asturias, que han peleado como campeones, para que ahora nos reconozcan, para que ahora podamos tener un Saúl Cravioto, un Marcus Cooper, un Pau Echaniz, un David Llorente, gente reconocida en todo el mundo, y ellos, como nos acaba de decir Herminio ahora mismo, llegaron de los Juegos Olímpicos y no los conocía nadie, con lo cual, gracias a ellos, gracias a todos los que estáis aquí y habéis peleado antes que nosotros, gracias de verdad, y esto hoy es por vosotros. Buena. Y pido, por favor, a José Ramón que no se mueva y al resto, si le damos un aplauso mientras bajan. Gracias, Saúl. Gracias, presidente. José Ramón, la Real Federación Española de Piragüismo quiere homenajearle por su trabajo, generosidad, gratitud y esfuerzo, por hacer que los deportistas sacaran lo mejor de sí mismos dentro y fuera de la competición. Y pido a Primitivo Vega, director general de la RFEP, que suba aquí para entregarle un pequeño homenaje. Un aplauso fuerte por su trayectoria. El último homenaje de la noche, un aplauso muy fuerte. Presidente, alcaldesa, yo dejaba a Herminio que hablara de Asturias, pero a mí no me cabe más remedio que tener que agradecer. Hay 2 ciudades de la península, yo soy de Ceuta,
de las cuales me siento de alguna manera orgulloso por dos motivos. Primero, Lugo es una ciudad que soy hijo de sangre y asturiano adoptivo. Yo preparé gran parte de mi vida deportiva, la preparé aquí en Asturias. Y, señora alcaldesa, viví en la calle Corrida mucho tiempo, y sobre todo en Candás. Y siempre me he sentido súper orgulloso de sentir esto que estoy intentando transmitirle, porque éramos unos desconocidos para el resto de la península ibérica, menos para Asturias, que supo reconocernos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para conseguir los resultados que fuimos capaces de reconocer, como bien decía Javier, el presidente, sin tener los medios, que hoy, de los cuales me alegro, que hoy tengan mucho más medios, y me siento orgulloso de alguna manera de pertenecer a una parte de esta Asturias patria querida. Muchas gracias. Enhorabuena. Muy bien. Y le devuelvo esto. Enhorabuena, un aplauso fuerte. Y ahora, si no me equivoco, y si nadie me dice lo contrario y no me placa, quiero decir una cosa muy rápida. La primera es un orgullo excepcional haber compartido unos minutos hoy con gente tan talentosa como todos vosotros. Enhorabuena, sois increíbles y sois guapísimos todos. Y ahora, por favor, todos los premiados y entregadores que suban para una foto de familia. Somos un montón, o sea que ir poco a poco, tranquilamente, y aquí se monta una foto de familia. Maravilla. Poco a poco ponemos la música. Gracias. Hasta el año que viene. Nos vemos el año que viene. Un abrazo para toda esta gente. Adelante, 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 adelante. Perdón. Adelante, sin miedo. Vale, podéis volver todos a vuestro sitio. Gracias. Sí, volvemos todos. Pues no, ahora sí. ¿Eh?